Hola de nuevo, sean todos bienvenidos, gente de transvaloración del pensamiento y demás, a este nuevo podcast, para continuar con nuestra serie de temáticas sobre filosofía. Hoy nos toca la cuestión acerca del origen de la filosofía. Yo soy Cándido y nos acompaña Demian para continuar con nuestra serie de temáticas sobre filosofía. Hoy nos toca la cuestión acerca del origen de la filosofía. En el último podcast llegamos cada uno a una posición. Yo sostuve una posición aristotélica blanda, como les dije, donde considero que la filosofía consiste exactamente en investigar aquellos primeros principios y causas, las cuales no son cuestionadas por ninguna ciencia y que son tenidas como evidentes. Sin embargo, la filosofía se dedica a investigar exactamente aquellos principios. ¿Y tú, Demian, qué piensas? Sería bueno recordar que yo voy a hablar, que la postura que yo tengo acerca de la filosofía es una postura que no es tan totalizante, que no puede caer la filosofía en una concepción y que esta concepción puede entenderse en el resto de la historia de una misma manera. Pero en mi postura yo acepto que hay un cierto tipo de herramientas que son vislumbran más en el quehacer filosófico, como es la duda y la reflexión, y no dar las cosas tan evidentemente ni dogmáticamente. Y bueno, pues comenzamos con el tema, Cándido, acerca del origen de la filosofía. Sí, bueno, existen distintas posiciones respecto del origen de la filosofía. Algunos dicen que nace en Grecia, otros dicen que no, que eso es una invención, una construcción moderna. Otros dicen que la filosofía nació en Oriente. Otros son bastante, digamos, más libres y dicen que cada pueblo siempre tuvo una filosofía. Yo no sabría si ser muy tajante respecto de la última postura, si tal vez negar que cada pueblo haya generado una filosofía. Lo que, eso sí, a mí me parece bastante cierto, es que solamente los griegos llegaron a desarrollar una reflexión sobre estas causas, sobre estos principios, de manera sistemática y rigurosa, y además dejaron vestigio de aquello, a diferencia de si lo hicieron otros pueblos, como no ocurrió con ellos, ¿ya? Ahora tenemos, por ejemplo, el relato bibliográfico de algunos autores orientales, como es el caso de Confucio, que sería el único caso antiguo realmente que podría ser rescatado, o algunos casos de la Indochina. En el caso de Confucio, la verdad es que hay una doctrina más bien religioso-moral con fines exclusivamente políticos que no se podría tratar como filosofía. No busca tratar de alcanzar y asir el todo, ¿ah? Sino que se mantiene siempre al nivel de los intereses propios de la cultura china, y en ese sentido no se pregunta, digamos, no le interesa estudiar, no hay una curiosidad que motive realmente un amor al conocimiento, que es como algo básico, una definición muy básica de filosofía, pero que en cierta parte es necesaria que se tenga. No hay una sed de querer saber acerca de todas las cosas, sino que es muy, digamos, si se permite el anacronismo, muy utilitarista. No sé qué piensas tú. Dime. Bueno, es que con respecto a lo de que aquellos textos de Confucio atienden más a un ámbito político de China, bueno, yo creo que sí, en efecto, en la antigua Grecia se trabajan independientemente del ámbito político ciertas cuestiones o dudas acerca del mundo, y no solo del mundo, sino del mismo individuo.
bueno, con respecto a la postura que existe acerca de que cada pueblo tiene su filosofía, pues sí es hasta cierto punto muy debatible eso, ¿no? Porque ya yo sí, como dije, considero que la filosofía tiene cierto tipo de características, porque yo creo que si no aceptara que tiene características específicas, podríamos decir que cualquier cosa es filosofía, y bueno, yo tampoco acepto eso. Ahora bien, con respecto a la postura de que cualquier pueblo tiene su filosofía, se me hace muy atrevido decir eso. Yo no lo aceptaría. Mas sin embargo, no negaría que ciertos individuos de un pueblo se atrevieran a indagar sobre ciertas preguntas de cosas que se dan por evidentes o que son dogmáticas, y hacer a partir de eso una metodología mediante pregunta y duda para hacer cierto tipo de reflexiones. Y yo sí creo, al igual que tú comparto este punto, que es en Grecia, en la Grecia clásica, el lugar donde se empieza a desarrollar la filosofía como tal. Yo estoy de acuerdo contigo en ese punto. ¿Qué más opinas acerca de este origen? La verdad es que sí, al menos ya estamos de acuerdo respecto del origen geográfico. Habría que tratar respecto, por ejemplo, de cómo se da el paso a la filosofía. Es decir, bueno, en el podcast pasado yo dije cuál es la postura de Aristóteles. Él cree que todo parte de un taumacein, ¿ah? De un asombro, de un espanto al encontrarse con el mundo, ¿ah? Al contemplar el mundo. Eh, esta visión es bastante sostenida en general por la mayoría de los filósofos. Kant incluso va a darle un carácter estético, casi estético religioso. Recordemos al concepto de sublime, ¿ah? En la crítica del juicio. Pero hablando respecto de cómo se da ese tránsito, hay una discusión común. El tópico dice, bien, la filosofía tiene su origen en Grecia, pero ¿cómo se da ese tránsito? Porque en una primera instancia teníamos, por ejemplo, los relatos de Homero, de Siodo y otros que si en cierta forma trataban algunas cuestiones acerca, por ejemplo, del origen del mundo, que son cuestiones que trabaja la filosofía, cuestiones acerca de Dios, que también son propias de la filosofía, o cuestiones acerca del hombre, las trabajaban desde un punto de vista estrictamente religioso y mítico. ¿Cómo se hace ese paso del mito al logos? Es una gran cuestión, es muy debatida, y creo que en muchos sentidos estamos nosotros a veces limitados por la postura platónico-aristotélica que se nos ha heredado. Nos cuesta pensar la filosofía en términos que no sea de un paso del mito al logos, pero sin embargo hay algunos autores que sostienen que la filosofía en realidad nunca pasó del mito al logos, y al contrario, el mito se perpetúa a lo largo del tiempo. No sé si puedes adicionar alguna información respecto del mito. Yo también he tenido esa duda con respecto del paso del mito al logos en la antigua Grecia, porque es muy difícil discernir cuándo algo es un mito y cuándo deja de serlo, porque yo creo bien que si nos remontamos a Homero y Hesíodo, vamos a obtener cierto tipo de reflexiones que intentan dar una respuesta, ¿no?, al origen de algo, ya sea del mundo, ya sea del hombre, ya sea de la ciudad, de la política, y tomarlas como mero mito solo porque se encuentra uno en otra época diferente es algo también un poco osado, ya que tendríamos que saber discernir entre lo que es un mito y lo que no lo es. ¿No lo crees? Sí, bueno, Aristóteles en el libro 1 de la metafísica, él es bastante puntual. Él tiene una postura interesante. Sostiene que aquel amante del mitos, que él llama filomitos, es un cierto tipo de filósofo. Pero en este sentido sería un prefilósofo. Yo he discutido eso con algunos profesores que he tenido y lo he pensado bastante también.
la conclusión a la que yo llego más o menos es que el filomitos, es decir, aquel amante de los mitos, aquel que transmite el mito y lo crea también, es un protofilósofo. Es decir, tiene la capacidad de inspiración, tiene la capacidad reflexiva para encabezar sus búsquedas hacia las primeras causas, pero comete el error de mezclar la causa con cuestiones propiamente fantásticas, o cuestiones que exceden lo meramente lógico o necesario para el argumento. Por ejemplo, que hay un Dios es una cuestión absolutamente postulable en filosofía, pero es absolutamente discutible ya que ese Dios sea necesariamente un ser antropomórfico. No hay necesidad de que sea antropomórfico. Creo que la filosofía en ese sentido ese paso del mito al logos consiste exactamente no en una aniquilación del mito, sino en una depuración del mito de todos aquellos elementos que no son absolutamente necesarios en el pensamiento. Es como pasar, digamos, la leche por un colador. Cuando tú le quieres sacar todos los grumos, bueno, entonces es más o menos eso. Pues, ¿qué te parece esta postura? Si aceptamos esa postura, tendríamos que suponer que el origen de la filosofía recae en el mito, ¿no? Y en cierta forma creo que lo es. Naturalmente no hay filosofía sin haber habido un mito. El mito es el primer paso. Porque si no, ¿dónde se asienta la filosofía? ¿En una reflexión acerca de la nada? La reflexión siempre se ha presentado como crítica, creo, históricamente. Eso es algo que vamos a hablar después, pero para decir por ahora, creo que la filosofía siempre se ha presentado como crítica, y en ese sentido necesitaba un antes que fuese algo criticable para que apareciese una filosofía que viniese a depurar ese algo y sacase la verdad que hay en lo que es mitológico y quitase todo aquello que no es absolutamente necesario en el pensar, o todo aquello que es dudoso. Entonces, en ese sentido, claro, el mito sería necesario para el origen de la filosofía. No se puede entender el logos sin el mitos. Es una transición, exactamente. No sé. Es que algo se me ocurre de esta postura. Creo que no te gusta mucho esta postura. ¿Qué pasa? No, es que de hecho lo que sucede es que estoy pensando, porque me parece que al principio yo no, al menos al principio de este diálogo no aceptaba, no me atrevía a decir que cualquier pueblo tenía su filosofía, pero te pregunto antes de hablar más, ¿tú consideras que cada pueblo en la historia tiene su filosofía? La verdad es que no. ¿Por qué? Porque, como te lo expliqué, la filosofía tiene mucho que ver con el mito, pero no es mito. Entonces, es ese tránsito del mito al logos, algo que tiene que hacer cada pueblo. Y en ese sentido yo sostendría que hay muchos pueblos que no lograron hacer su paso del mito al logos. Por ejemplo, generalmente vemos muchos entusiastas de los pueblos indígenas latinoamericanos antes de la llegada, por ejemplo, de los españoles, sobre cómo se sostiene, por ejemplo, esa postura de que no, ellos sí tenían una filosofía. En realidad es muy difícil pensar que naturalmente tenían una cosmología o una cosmogonía, como en el caso de Hesiod. Pero no había propiamente una filosofía. No se había hecho ese tránsito del mito al logos. No se había depurado críticamente la reflexión acerca de los dioses, digamos, o del origen del mundo, como ellos la entendían. Entonces, ¿dónde va el problema? Por ejemplo, Dussel sostiene que si el filomitos mexicano de los nahuatl es una filosofía, yo ahí estaría en contra. ¿Por qué? Porque principalmente Dussel recoge cuestiones que son poemas
y esto también va a tener que va a ser una gran discusión respecto a cuando trabajemos el siguiente podcast, porque eh, cuando se mezcla la poesía con la filosofía, sale algo que tiene apariencia de filosofía, pero no es propiamente filosofía. Y eso hay que dejarlo, creo, bien claro, porque existen muchas confusiones en la actualidad. Como por ejemplo con el caso de Parmenides, es muy muy complicado. Bueno, y ahí está este gran problema. Bueno, pero que en realidad lo vamos a hablar después respecto de cuando se mezcla poesía y filosofía. El caso de, por ejemplo, la filosofía náhuatl que defiende Dussel. Náhuatl. El caso de la filosofía náhuatl, entonces, tiene mucho que ver respecto de este tema, porque las primeras, hay unos casos aislados dentro de esa civilización donde parece haber una reflexión acerca de la causa, acerca de lo que podríamos denominar una ontología, o una reflexión acerca del ser. Y en ese sentido está inscrita en una forma de poema. Ahora, ¿cuál es el problema? Si bien están presentes claramente las preguntas que son propiamente filosóficas, la manera en que se trabajan esas preguntas a lo largo del poema es totalmente antifilosófico. Al contrario, se deja más llevar por la inspiración, por digamos un dejarse llevar poético, un fluir poético que no tiene mucho que ver con la rigurosidad de la filosofía, que está más cerca de la lógica que del pensar propiamente anárquico de la poesía. ¿Qué piensas? Es que, ¿sabes algo? Vino a mi mente Vico. Vico con su filosofía de la historia. Y cuando hablamos de este origen de la filosofía, ya estamos de acuerdo en que el origen, el fundamento de toda filosofía, al menos aquí hemos llegado a eso, es el mito, algo que deba ser cuestionable, ¿no? Un modelo a cuestionar. Entonces, ya habíamos dicho también que cada pueblo no tiene meramente su propia filosofía, pero es que hay una postura de Vico que dice que cada pueblo pasa por fases, ¿no? Primero está la fase de los dioses, que nosotros podríamos denominar como el mito. Luego está la fase de los héroes, de aquellos que creen plenamente en los mandatos de los dioses y hacen guerra y luchan y son bárbaros. Y como último está la fase del hombre, donde ya vive más socialmente, ¿no? Con instancias, donde ya se forma, al parecer según Vico, la razón y se forja más el lenguaje y el pensamiento, ¿no? Y es que, como yo lo estoy viendo con Vico en mi mente, casi parece que estamos aceptando que cada pueblo sí puede tener su filosofía. Puede tenerla, pero no la tuvo históricamente. ¿Eso qué quiere decir? Eso me confunde un poco. Que naturalmente todos los pueblos tienen el potencial de generar una filosofía, que es el tránsito del mito al logos, porque todos los pueblos tuvieron una cosmogonía, todos tuvieron una mitología. Entonces pudieron hacer ese tránsito, pero no lo hicieron. Y es ahí, creo yo, el punto clave para fijar las líneas respecto de si un pueblo alcanzó a tener una filosofía o no. Naturalmente, claro, estaría de acuerdo con Vico, aunque hay que tener cuidado, porque la postura de Vico considera que el hombre pasa por fases, y esa idea de tener estadios dentro de la historia, o fases de desarrollo, hace pensar nos hace confundir respecto de si una sociedad entonces no puede avanzar en general en un montón de aspectos y ser más desarrollado, o nos hace tener un sesgo casi ideológico respecto de que es más desarrollada una sociedad bajo ciertos aspectos. Por ejemplo, en la medida que se aleja de lo religioso es más avanzada. Creo que eso es una postura un poco no sé,
muy ad hoc para los ateos, muy encapsulada, muy más ideológica que realmente verídica. Eh, Creo, si hay elementos propiamente de progreso, habría que referirnos a qué clase de progreso estamos hablando y en qué aspectos estamos refiriéndonos a ese progreso. ¿Ah? No niego el progreso, solamente que ese desarrollo no necesariamente todas las cosas van de la mano. ¿Ah? Y por ejemplo, hay pueblos extraordinariamente religiosos en la actualidad y nadie dice nada. Y hay otros que realmente son para nada religiosos y no necesariamente son muy avanzados. Y finalmente, entonces, ¿cuál, qué postura sostienes? Todos los pueblos tuvieron filosofía o no tuvieron una filosofía. Estoy hablando de factos, no estoy hablando de si pudieron tener o no. Creo que todos pudieron tenerla, pero no todos la desarrollaron. Y en ese caso, el pueblo griego es un pueblo ejemplar en la medida en que pudo desarrollar sistemáticamente una filosofía. Y que fue un proceso largo también. Me gustaría hablar de ello. No sé, ¿qué piensas? ¿Aceptas esa postura o no? Pues es que sí, sí la acepto, porque, ¿sabes? Yo creo que, como dije al principio, el aceptar que cualquier pueblo tiene una filosofía es muy osado. Primera, porque ya sería suponer que hay una manera, un esquema que cabe en todos los pueblos. Y eso a mí no me va. No creo que haya un esquema, obviamente, filosófico para todos los pueblos. Ahora bien, con respecto a lo que yo entendía acerca de la filosofía como un quehacer reflexivo, pues yo creo que todos los pueblos sí pueden tenerlo, pero también estoy de acuerdo contigo en el sentido de que no creo que todos los pueblos hayan llegado a eso, porque también pienso que hay algunos pueblos que se quedaron como varados en una tradición, ¿me explico? Y dieron por evidente muchas cosas, y dieron por cierto otras, y ya no se atrevieron a quehacer reflexivo, que es muy útil, que realmente es muy útil, porque te hace pensar. No por el simple hecho de una crítica, ¿no? Una crítica solo por criticar, sino por el hecho de que te hace pensar. Yo aceptaría esa postura. ¿Qué más podrías agregar acerca de esto? Estaba pensando en la posibilidad de introducir una variante económica, que tal vez el origen de la filosofía, ese tránsito del mito al logos, ese como tú dijiste, ese centrarse en el hombre, ese ponerse a reflexionar, ese estancarse, tal vez tiene mucho que ver con las situaciones económicas de cada pueblo. El caso griego, bien más o menos sabemos que fue privilegiado, ¿no? Ellos se encontraron siempre en una situación bastante cómoda durante todo el proceso en el que nace la filosofía y se desarrolla en sus bases en Grecia. Tuvieron un apogeo económico y político increíble que pareciese que permitió e hizo posible el nacimiento de la filosofía ahí y no en otro lugar, ya que las cualidades que tenía Grecia no estuvieron en ninguna otra parte. Y no deja tampoco de ser interesante que el lugar donde se va a continuar la filosofía luego de que Grecia sea invadida por los romanos va a ser exactamente en Roma. ¿Ah? Y en Roma va a ser recogida la filosofía exactamente porque ahí van a estar las condiciones económicas para pensar, para reflexionar, y va a haber gente interesada en esos temas. ¿Ah? Digamos que va a haber una élite que va a tener la suficiente libertad, y creo que en esto vamos muy de la mano con la postura de Hegel. Recuerda que las lecciones de filosofía él sostiene que es la libertad el que da origen a la filosofía. ¿Ah? Donde un pueblo alcanza la libertad es, algunos de los que nos están escuchando tal vez dirían que podrían objetar que no, pero es que no había libertad porque algunos nomás eran ciudadanos, los otros eran esclavos, pero aquellos que eran ciudadanos tenían libertades bastante amplias y un nivel de vida relativamente aceptable que saciaba todas sus necesidades y les daba el tiempo suficiente para dedicarse al ocio, que es una cuestión fundamental en filosofía, tener tiempo para pensar. El tema económico está muy relacionado, además que
y si hacemos una secuencia histórica, que podríamos hablarla más adelante en el siguiente podcast, parece ser que siempre el lugar donde se desarrolla la filosofía está íntimamente ligado con el progreso económico de una civilización. Por ejemplo, hoy en día nos domina fuertemente la filosofía analítica, y la filosofía analítica es prácticamente hecha toda en Estados Unidos. Prácticamente el dominio económico que tiene Estados Unidos se traduce en un dominio en la filosofía también. En su momento lo tuvo Alemania también, o también lo tuvo Francia, y así, ¿ah? Y así han sido en distintas partes. En algún momento estuvo en Italia, cuando Italia era realmente importante, ¿ah? Y así ha ido cambiando. Y también eso explicaría cómo otros pueblos no han logrado, incluso hoy en la actualidad, a pesar de tener muy buenos académicos y muy buenos pensadores, alcanzar un pensamiento original, filosófico, que transgreda, digamos, que sea original, que se posicione como importante, por una cuestión, como por ejemplo países como España, no lo han logrado, nunca. ¿Ah? No lo han logrado los países latinoamericanos tampoco. No lo han logrado países, por ejemplo, como Rusia. ¿Ah? Tampoco países del este de Europa. ¿Ah? Entonces creo que, bueno, eso sería como una variante más a tomar en cuenta respecto del origen de la filosofía. Entonces, es que parece que a lo que estamos llegando es a que, como base está el mito para la filosofía, pero lo que marca la transición de quizá el mito a logos podrían ser variantes económicas. ¿Será eso lo que lo determine? Variantes geográficas, económicas, y creo que también que las variantes económicas están íntimamente relacionadas con los cambios que no es la economía la que importa por sí misma, sino los cambios que efectúa el bienestar. Hay un cierto nivel de bienestar, ¿ah? Que permite el desarrollo de la filosofía, y es el posicionamiento también, es el centro de interés, la cualidad hegemónica que en ocasiones puede alcanzar un pueblo, digamos. Pero es que no me quiero meter en esa área porque también ahí entraría para más discusiones. Sin embargo, no sé, ¿consideras que estamos llegando más o menos a una conclusión? Creo que me quedo con el punto claro. Recojo el tema del mito como tránsito, como necesario para un tránsito al logos, como el logos como no negación del mito, pero sí una depuración del mito, como la filosofía como algo propio de la Grecia en su primera instancia, pero a mi parecer la filosofía es patrimonio universal, pero en su primera instancia tiene un origen ahí, por la manera en que es trabajada. Y quizás para finalizar, te hago la pregunta, ¿y cuál sería el primer filósofo? Créeme que desde que iniciamos el podcast esperaba esa pregunta, pero creo que es difícil responderla. Es que ya que tenemos varias variantes, varias posturas, habría que sintetizar esas posturas. ¿Cuál es el caso histórico del primer filósofo? Es que, ¿sabes algo? Es que tanto Homero como Hesíodo tenían un lugar, ¿no? Para la ciudad, para la polis, tenían un lugar alto, estamos de acuerdo. Hesíodo era un pastor. Y pues sí tenían cierta influencia en la polis. Y hay que recordar que los poetas en la antigua Grecia eran algunos en la rama de la retórica, siendo oradores. Los poetas suelen mentir demasiado, recuerda. Sí, pero a lo que voy es a que la retórica va de la mano con la política en la antigua Grecia, y va de la mano al mismo tiempo con la oratoria y con la poesía, ¿no? Entonces me es difícil, porque parece que hasta puedo errar, ¿no? Quizá diga alguien, pero quizá no sea necesariamente el primer filósofo. Pero quizá el primer filósofo fue aquel que se interesó, así como lo estamos diciendo, por buscar aquellos principios, primeras Pero te cambio la pregunta. ¿Cuál es indudablemente un filósofo? El más antiguo, eso sí.
en escala temporal, ¿cuál sería el más antiguo? Que es indudablemente filósofo. No significa que este sea el primero, pero ¿cuál es el que indudablemente lo sería? Me atrevería a decir que Platón. ¿Platón? Sí. Yo estaba bastante cercano a ti, ¿ya? Estaba muy dispuesto en primera instancia a decir Platón, pero basado también en los mismos que escribe Platón, yo me diría que es Parménides. ¿Parménides? Sí, sería el único en el que no habría duda alguna de que es el primer filósofo. ¿Qué hay de Pitágoras? Eh, Tengo, desgraciadamente no he leído lo suficiente de los pitagóricos. Tengo mi cercanía más por Aristóteles a los pitagóricos y la verdad es que habla pestes de los Ujú. pitagóricos Aristóteles. Entonces, mm, mi postura consistiría básicamente en que ellos son casi una secta religiosa. En ese sentido no mezclan muchas cuestiones, eh, digamos, bien, bien trabajadas, ¿ves? Que tiene mucho que ver con su cercanía con la matemática, pero se desvían en cuanto empiezan a trabajar cuestiones ultrahumanas. En ese sentido, cuando trabajan esos temas, ellos comienzan a desligarse de lo que es propiamente filosófico. Además, que no tenemos demasiada información de los pitagóricos. Realmente no tenemos textos de ellos. Y eso ya lo hace también más problemático, porque no los podemos estudiar realmente con un buen criterio. Si nos basamos en lo que dice Platón, parece ser que es importante las ideas que tenían acerca de los números, pero no es nada que no tuviese Parmenides. ¿Y qué hay de Heráclito? Heráclito está loco. A mí me agrada Heráclito, pero porque la pregunta es ¿por qué tú no te atreverías a decir que él es? Aristóteles dice que Heráclito es como las plantas, ¿no? Que es una persona que no puede decidir, no puede decir nada de las cosas. Si es una persona que está dispuesta a decir que uno entra y no entra en el mismo río, entonces no está entendiendo. Naturalmente está aceptando una contradicción tan evidente que significa que no puede, no tiene nada claro realmente, que no puede decir nada respecto de las cosas, porque todo para él es y no es al mismo tiempo. Entonces no puede ser taxativo. Ok, entonces eso era todo, ¿no? ¿Mm? Sí, sí, mi razón por la cual yo consideraría que es Platón es por la manera en la que sistematiza las diferentes preguntas en diálogos, por la manera en la que encuentra una tesis y una antítesis, por la manera en la que hace aporía, ¿sabes? Porque yo considero que la aporía también es importante para la filosofía, porque la aporía es aquella que no necesariamente te lleva a una conclusión, sino que te da para seguir pensando en el problema. Pero bueno, eso ya es un poco algo personal, igual y esto daría lugar para otro podcast, ¿no? Porque si no se alargaría. Sí, creo que incluso ya nos hemos extendido más de la cuenta. Bueno amigos, entonces aquí termina este segundo podcast acerca del origen de la filosofía y por ahora nos vemos hasta el siguiente podcast que va a tratar acerca de la filosofía en la historia. Bueno, yo soy Demian y me despido. Bueno, yo soy Cándido. Nos vemos. Chao.